Mejor ya de una vez porque luego nos juega chueco la A ver si tecnología. arriba. A ver si estamos en vivo. Acción necesaria: cerrar app sin usar. Ya estamos en vivo. Ahora vámonos al Zoom. Hay que activar tu cámara. Ah, Estamos estoy aquí grabando. abajo. Ya estamos Anda. grabando. Vale, ahora voy a escuchar el audio y te aviso. Perfecto. Muchas gracias a ti. De nada. Vamos a esperarnos. Nos quedan las 4. Ujú.
Perfecto. Pues ya son las 4, entonces vamos a comenzar. Sean bienvenidos todos. Les agradezco pues el que inviertan parte de su tiempo en estar presentes en este webinar. A los que vayan entrando, recuerden que se queda grabado y lo dejamos activo ahí en la plataforma de Facebook para que lo puedan visualizar posteriormente o si requieren repasar o revisar alguno de los temas que vemos, lo pueden checar más adelante. Me presento, como saben, mi nombre es Eduardo Rubalcaba, consultor especialista en crédito y cobranza aquí en la empresa de FinancialMerc. El día de hoy pues vamos a tocar el webinar de cómo seleccionar un despacho para que lleve tu cobranza. Entonces, ahí la idea pues es el poderles apoyar, darles criterios y poder identificar qué aspectos deben de contemplar antes de seleccionar un despacho, al igual de que puedan identificar qué cualidades son las que debe de tener dicho despacho para que les apoye con la cobranza. ¿Sale? Entonces vamos a comenzar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender en este webinar? No, déjenme muevo otra vez porque estoy estorbando acá. Ahí está. ¿Qué es lo que vamos a aprender? Primero, antes de seleccionar un despacho, pues hay que ver la situación actual de la empresa. ¿Cuál es el problema que está afectando? Lo cual está originando la duda o el poder contemplar contratar a un despacho como externo para que nos apoye con la recuperación. Luego vamos a validar si se requiere hacer una cobranza interna o externa, o sea, si lo podemos hacer por nuestros propios medios o si sería indispensable poder contactar a, a un despacho externo. Si, en caso de que elijamos contactar a un despacho externo, pues hay que validar si vamos a requerir que nos apoye ya sea con algún tipo de cobranza administrativa, extrajudicial o judicial, ¿no? O las sedes inclusive. Luego vamos a ver qué características son las que debe de tener este tipo de despacho de cobranza y por último, pues el poder seleccionar, ¿no? Con base a sus cualidades. Entonces este sería el flujo que vamos a estar revisando en este webinar y pues vamos a comenzar. Entonces, como les mencionaba, primero hay que validar cuál es la situación actual de nuestra empresa, ¿no? Hay que averiguar cuál es el origen de nuestra cartera vencida. Si es un problema porque no está organizado nuestro equipo de cobranza o en ocasiones hay empresas que normalmente no hay como tal un despacho de cobranza. Principalmente los que son pequeñas y medianas empresas, casi siempre delegan la cobranza a algún asistente o inclusive al becario o algún eh, a un auxiliar administrativo para que se encargue de gestionar esta actividad tan importante, ¿no? Entonces, en ocasiones luego no se le da la importancia que realmente se requiere y es por ello que ahí yo les recomiendo que primero hay que contemplar si requieren en este caso poner en específico a alguien para que se enfoque exclusivamente a la cobranza, pero pues ahí hay que ver que realmente sean las cuentas suficientes para que el costo-beneficio de poner una persona pues también les esté ayudando a mantener la cartera sana, ¿no? O el caso contrario, normalmente ya las empresas que tienen una organización o una estructura más amplia, luego suelen tener sobrecarga de trabajo. Entonces, en ocasiones, pues esto ocasiona que la carga o las actividades de cobras pues desborden a las personas que se encargan de gestionar la recuperación y pues obviamente no les alcanza para poder dar un seguimiento óptimo a cada una de las cuentas, por lo que en este caso pues es necesario ya sea una de dos, dar una capacitación, implementar tecnología que fomente la productividad de nuestro equipo de trabajo o el contratar nuevos elementos, ¿no?
Por otra parte, pues también hay que validar pues el control, ¿no? Que se tenga sobre el seguimiento y la recuperación de la cobranza, ver que los pagos se estén validando, que todo vaya cuadrando correctamente y pues también dar un seguimiento correspondiente a la cobranza. Me refiero a que no es a gestionar la cobranza vigente con, con la misma amabilidad, seguimiento, validación de pagos a las cuentas que lleguen a tener mayor morosidad, ¿no? Que ahí sí se requiere ejercer un poco más de presión sobre el cliente para evitar que se vuelva una cuenta incobrable. Entonces ahí lo que hay que buscar pues, es que se regrese, que se mantenga como una cuenta sana para garantizar que la cartera de la empresa se mantenga como una cartera sana, ¿no? Y ya por último, que estamos poniendo aquí como algunos ejemplos, pues la capacitación. Como les mencionaba, pues el equipo de trabajo tiene que tener tanto las capacidades, las habilidades, las técnicas, los conocimientos adecuados para poder efectuar de forma eficiente su gestión de cobranza, ¿no? Entonces ahí es muy importante que la capacitación obviamente también no solamente sea teórica, sino que se vean casos prácticos, casos reales, en la cual se les dé referencia de cómo atender cada una de las situaciones para lograr el resultado deseado, ¿no? Que es la recuperación. Esos son algunas de las principales motivos, son algunos de los principales motivos por los cuales pues empieza a surgir el problema de la cartera vencida. Ahora, ¿qué tipo de cobranza es la que necesito? Para empezar, vamos a identificar cuáles son los tipos de cobranza que existen hoy en día, ¿no? Primero tenemos la cobranza administrativa. La cobranza administrativa es el tipo de cobranza que se gestiona a nivel interno de la empresa. Ahí prácticamente se encarga de dar seguimiento a cada uno de los pagos que debe de efectuar el cliente, lo que viene siendo la cartera vigente, y ahí el objetivo pues es mantener esa cartera sana, evitar que se convierta en una cartera vencida o que el cliente llegue a tener alguna morosidad. Normalmente este tipo de cartera pues, suele tener morosidades, normalmente se maneja a periodos de 1 a 90 días y en ocasiones pues hay los principales motivos de incumplimientos del cliente pues es porque no son tan conscientes de la fecha de pago, se les olvidó efectuar el pago o no lo tenían considerado o no les llegó la factura. También puede ser porque al momento en que solicitaron un pedido, se los dieron incompleto, hace falta cumplir una condición del servicio que se pactó con ellos y por esa misma razón pues el cliente nos puede estar castigando en cuestión de que hasta que no me resuelvas el problema o no me entregues todo completo, no te pago, ¿no? Entonces normalmente se suelen ser el tipo de situaciones por los cuales los clientes suelen castigar o ser olvidadizos a la hora de efectuar el pago. Entonces, normalmente, pues esa es la cobranza que en su mayoría de ustedes estarían efectuando, la cobranza administrativa, que como les mencionaba, el objetivo de ese tipo de cobranza es mantener la cartera sana. No es tanto recuperar, sino en mantener la cartera sana, que no es exactamente lo mismo, porque al decir recuperar, ahí estamos buscando resolver un problema de un acontecimiento que ya sucedió. Si nos enfocamos en mantener, ahí estamos siendo preventivos y evitamos a que el cliente llegue a caer en morosidades. Entonces, una forma preventiva para lograr mantener la cartera sana es que si vemos que un cliente es muy olvidadizo o que requiere que siempre le estemos recordando la fecha de pago, bueno, pues hay que programar llamadas antes de la fecha de pago, hacerle un recordatorio en la fecha de pago y al final pues también agradecerle, o sea, una llamada posterior al pago para agradecerle el cumplimiento del mismo. Hay clientes que normalmente pues son clientes que no requieren ningún recordatorio, ellos solitos hacen los pagos, de hecho si les marcan sueles sentir molestia porque pues ellos están pagando puntualmente, entonces obviamente
Ahí la cuestión es seguir manteniendo esas cuentas tal y como están, sin tener algún contacto, ¿no? Ya en el caso de que llegue a tener algún atraso, bueno, sí realizar la llamada, hacer el recordatorio y hacerle la invitación a que haga el pago para que se siga manteniendo puntual, ¿no? En sus pagos. Entonces, ese es el tipo de cobranza administrativa. En este tipo de cobranza, como lo mencioné anteriormente, lo realiza internamente la empresa. Entonces, aquí, si nosotros necesitamos ese tipo de cobranza, ¿en qué momento lo podemos solicitar? Bueno, pues puede ser porque ya no tenemos a alguien específico. Entonces, normalmente, pues la empresa se dedica a su principal actividad, ¿no? O sea, si yo me dedico a dar servicios de contabilidad, bueno, pues yo me enfoco en eso. No me voy a estar enfocando o no me voy a poner a gestionar la cobranza, sino a mí me interesa dar el servicio. Entonces, en realizar varias actividades, pues hace que pierda el foco del origen de mi negocio. Entonces, ahí lo que se puede recomendar es que contraten a una empresa para que les apoye con ese tipo de cobranza, para que ustedes se puedan enfocar en traer más clientes, en darles buena atención, en darles buen servicio, y ya la otra persona se va a encargar o la empresa se estaría encargando de mantener la cartera sana, ¿no? Entonces ese es el tipo de cobranza administrativa que se gestiona internamente y se enfoca en mantener la cartera sana, lo que es cobrar a la cartera vigente, y a lo mucho, en caso de que tengan cartera vencida, son cuentas que tienen entre 1 a 90 días de atraso. Luego tenemos la cobranza extrajudicial. ¿En qué casos aplica la cobranza extrajudicial? Normalmente aplica ya cuando la cuenta ya tiene más de 90 días de morosidad. En ocasiones no es necesario esperarse que transcurran los 90 días. Ya en el momento en que tengamos identificado una negativa de pago, o sea que el cliente no tiene la moralidad o la voluntad para efectuar el pago, pues en ese momento es cuando tenemos que mandarlo a la cobranza extrajudicial. Entonces, ¿qué es lo que se encarga de hacer la cobranza extrajudicial? La cobranza extrajudicial lo que busca es lograr un acuerdo con el cliente para obtener el pago correspondiente o una promesa de pago, resolver el conflicto por el cual el cliente no está realizando el pago a la empresa o a la financiera, y lo que se busca es evitar que la cobranza pase a un siguiente nivel, que sería proceder a la vía judicial, que sería por medio de la demanda. Entonces, en la cobranza extrajudicial, lo que se hace es poner un ultimátum al cliente al indicarle que su cuenta pues ya es parte, ya se canalizó a jurídico, y en caso de que no decida resolver o pagar el adeudo que tiene con ustedes por buena voluntad, pues se va a proceder a la vía legal, ¿no? Entonces ahí es cuando muchos clientes acceden a hacer la negociación. Normalmente en ese momento también es cuando suele realizarse visitas domiciliarias al cliente. ¿Por qué? Porque la cobranza administrativa normalmente es una cobranza que se gestiona desde un lugar físico, ¿no? Desde oficina. Entonces ahí en la cobranza administrativa el contacto con el cliente en su mayoría son, digamos, como por call center, o sea, por llamadas telefónicas, por mensajes, ya sea correos electrónicos, SMS, WhatsApp, principalmente esos serían los medios de contacto. Y en la cobranza extrajudicial se vuelven a utilizar esos mismos medios, pero ya vendría siendo no tanto por un gestor, sino ya es normalmente por un abogado quien se encarga de gestionar la cobranza, y este abogado ya estaría visitando el domicilio del cliente. El cliente al ver que ya lo está visitando un abogado y que ya la visita es por medio de un despacho, normalmente ya siente más presión y ya ve que la cobranza ya está teniendo mayor seriedad. Y en ese momento ya es cuando el cliente pues ya accede más bien a llegar a un acuerdo para evitar a que se llegue con la cobranza vía judicial. ¿Sale? Entonces tenemos la cobranza administrativa, que es la cobranza interna de cuentas vigentes y cuentas que tienen morosidad hasta 90 días. La cobranza extrajudicial, que en resumen es poner un ultimátum
antes de proceder a la vía judicial. Y ya la cobranza judicial, pues como lo menciona su nombre, es que se lleva a cabo por la vía judicial, es decir, por medio de una demanda en la cual pues ya el cliente, pues sí, se le demanda ya sea por la vía civil o por la vía mercantil para exigir el cobro, ¿no? Ahí el que va a ordenar el que se pueda efectuar el cobro, pues es el juez, ya una vez que se gane la demanda. Por eso es muy importante que al momento en que se haga la demanda, contar con todos los elementos que respaldan el crédito, que sería contratos, facturas, facturas donde se firma la recepción de la mercancía, órdenes de compra, pagarés, solicitudes de crédito, cualquier documento, correo electrónico o medio escrito donde se pueda respaldar la relación jurídica comercial que se tiene con el cliente, nos va a servir de apoyo para proceder con la cobranza judicial. Ahí en la cobranza judicial lo que se recomienda es que el cobro se haga por el medio de acción, sea en este caso un pagaré. ¿Por qué? Porque al momento en que nosotros realizamos una cobranza, cuando vemos que hay un pagaré, el pagaré lo que va a ayudar es que, de hecho, garantiza el que se pueda ganar el juicio. Pero ojo, no por el simple hecho de ganar el juicio significa que se va a lograr la cobranza de forma efectiva. Normalmente, por ejemplo, nosotros cuando gestionamos una cobranza judicial, antes de proceder judicialmente, lo que hacemos es una investigación donde podamos validar que el deudor, o en este caso el cliente, tenga bienes con los cuales se pueda garantizar el cobro. De preferencia, se recomienda que sean bienes inmuebles o equipos de transporte que estén también en buenas condiciones. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, suponiendo que demandan a su cliente que no les paga ya desde hace año y medio. Hacemos la demanda, ganamos el juicio, el juez ordena el embargo y llegamos al domicilio del cliente y pues fue sorpresa. Resulta que nada es suyo, todo es rentado, no tiene ni una propiedad considerable para poder efectuar la cobranza. Entonces el cliente va a decir, cóbrame. Y ya cuando vemos, pues no hay con qué nosotros nos podamos cobrar. Hay ocasiones en que se cobra con equipos de cómputo, pero ya es equipo obsoleto y ahí lo único que hacemos pues es, aparte de que no logramos recuperar, nos hacemos de equipo obsoleto o que ya está por vencerse y aparte no solamente es eso, sino hay que almacenarlo o hay que rentar una bodega para resguardar ese equipo, hay que venderlo o rematarlo para pues, lograr recuperar algo. Entonces hay ocasiones en que la cobranza no hay un costo-beneficio. Entonces precisamente por eso hacemos ese tipo de investigación, para garantizar el cobro y el pagaré en este caso nos estaría garantizando el ganar el juicio, ¿no? Entonces, si no se hace la investigación y si vemos que no hay bienes, nos recomendamos en este caso que no se aplique la cobranza judicial y ahí empleamos otros métodos que pueden ayudar a obtener un beneficio, como en el caso de la deducción de cuentas incobrables, donde ahí en la deducción, pues prácticamente el otorgante de crédito mete esas cuentas a deducción con Hacienda y pues ahí ya percibe un beneficio fiscal al hacer deducible todas esas cuentas que no se lograron recuperar. Que de hecho eso lo vimos en el webinar pasado. Si gustan repasar esta información, lo pueden solicitar a nuestro correo electrónico de hola@financianer.com. Lo pueden solicitar aquí abajo en los comentarios de la publicación de este webinar o por mensaje de la página de Financianer aquí en Facebook. Pueden solicitar y les mandamos la liga para que lo puedan visualizar o inclusive si se van a las secciones de videos, ahí van a ver el webinar que dimos anteriormente, donde tocamos el tema de la deducción de cuentas incobrables. ¿Qué requisitos son los que se piden? ¿Qué es lo que se tiene que hacer para poder aplicar la deducción? ¿Sale? Entonces aquí están esos tres tipos de cobranza: administrativa, extrajudicial y judicial. Que en pocas palabras la judicial es
se lleva a cabo por una demanda y obviamente pues ahí se requiere a un abogado para que gestione eh, esta demanda, ¿no? O haga este tipo de cobranza. Entonces, bueno, ¿qué es un despacho de cobranza? Pues prácticamente es un intermediario entre la empresa, que en este caso puede ser una financiera o una empresa de servicios o una empresa comercial, con el deudor. Es intermediario entre estos dos. Y lo que va a hacer es gestionar la cobranza para exigir el pago y ya una vez que, bueno, esto es por medio de negociaciones, obviamente, y el cliente tendría que hacer el pago, no directamente al despacho de cobranza, que ahí les recomiendo que tengan cuidado con esa parte, porque suele haber despachos que le piden el pago, el cliente hace el pago a las cuentas del despacho y algunos despachos pues suelen, ya una vez que pagan, pues se hacen los obsisos o no rinden cuentas de esos pagos que están recibiendo. Entonces aquí es muy importante que todos los pagos que haga el cliente sean directamente a las cuentas de la empresa. Entonces eso es algo muy importante que se debe de pactar con el despacho al momento de hacer la negociación. Obviamente ahí lo que busca el despacho pues es recuperar la totalidad del adeudo que adeuda, en este caso el cliente, y hay otras herramientas que pueden facilitar la recuperación, que puede ser una quita, que es un descuento que se le suele aplicar al cliente, y esto llega a aplicar en casos de que veamos que el cliente no tiene las posibilidades de pagar la totalidad del adeudo. Entonces, si vemos que el cliente no está en las posibilidades, pues lo que se le hace es dar como un incentivo, que en este caso sería un descuento, y eso es con la finalidad de recuperar una parte, ¿no?, de la deuda que tiene ese cliente. Porque de perder al 100% a solamente perder una parte, pues, obviamente lo que buscamos es perder lo menos posible. Entonces ahí lo que buscamos es incrementar la recuperación y nos podemos apoyar en este caso con las quitas para lograr la recuperación. Obviamente el despacho no lo puede ofrecer por voluntad propia. Eso se debe de negociar antes con la financiera o con la empresa que está contratando este servicio para que autorice con ciertos clientes aplicar este tipo de negociaciones. Otra herramienta es la reestructura. La reestructura es prácticamente congelar la deuda, en la cual a congelar me refiero a que ya no va a generar más intereses, sino ya el saldo que debe el día de hoy, ese es el que se queda fijo, y ese saldo se llega a un acuerdo con el cliente para que lo logre liquidar en un plazo establecido, que pueden ser de 3, 6 meses, a un año o 2 años, dependiendo del monto y las posibilidades del cliente. Obviamente también buscamos que sean pagos considerables. No vamos a pedir al cliente que nos pague 1 millón de pesos en 20 o 30 años, pues obviamente no, sino lo que buscamos es que sea un plazo razonable y que los montos que esté efectuando el cliente pues también sean razonables, ¿no? Entonces se busca negociar con el cliente para que logre liquidar ese adeudo en un plazo ya fijo. Entonces ya una vez que el cliente accede, el compromiso es que se realicen todos los pagos con la frecuencia que se pactó, que puede ser mensual o pagos cada quincena o pagos semanales. Normalmente son pagos mensuales los que se le está requiriendo al cliente, y en esos pagos pues obviamente el cliente más bien tiene el compromiso de cumplir con cada uno de los pagos. ¿Por qué? Porque en el momento en que el cliente llegue a incumplir en alguno de los pagos, se puede romper la negociación y ya se le estaría exigiendo nuevamente la totalidad del saldo que tiene como morosidad. Ya no sería solamente la mensualidad correspondiente o el pago fraccionado que se le está requiriendo, sino ya sería la totalidad. ¿Sale? Entonces, precisamente para eso están los despachos de cobranza, para ser como intermediarios y apoyarles en la recuperación que tienen sus deudores con relación a sus empresas. Entonces, ahí, bueno, antes de mencionar las características que debe tener un despacho, me gustaría ayudarles a identificar qué tipo de cobranza es la que vamos a contratar.
vamos a regresarnos aquí, ¿no? ¿Qué tipo de cobranza necesito? Por ejemplo, si yo detecto que requiero más personal para que me apoye con la cobranza, pero yo les recomiendo que contraten un despacho de cobranza administrativa. ¿Cuál es el beneficio de contratar un despacho de cobranza administrativa? Número uno es el expertise, ¿no? Obviamente estos tipos de despachos pues ya tienen la experiencia, ya tienen las técnicas, conocimientos, habilidades que se requieren para lograr mantener la cartera sana. En cambio, si ustedes apenas están empezando a implementar, pues obviamente va a haber una curva de aprendizaje y los resultados se van a ver en un mediano o largo plazo. En cambio, si ustedes contratan un despacho de cobranza administrativa, ahí los resultados van a ser de inmediato. En cuanto ya se haga la contratación, la firma de contratos, convenios de confidencialidad, avisos de privacidad y demás, y ya hagan el análisis para revisar cada una de las cuentas, diseñar la estrategia de cobranza. Bueno, pues ya en el momento en que ya se asigne la cartera a los gestores, bueno, pues ellos ya van a empezar a tener una recuperación de forma inmediata y van a poder ya dar un buen seguimiento a su cuenta. Entonces, si su área de cobranza es nueva, de reciente creación, yo les recomiendo que puedan contratar este tipo de cobranza. O de igual forma, si ya ven que su área de cobranza está desbordada y no desean contratar más personal, bueno, se pueden apoyar con contratar un despacho de cobranza para que la gestión de cuenta de cartera vigente, por ejemplo, la gestione su equipo de trabajo y ya las cuentas que tienen morosidad de entre 1 a 90 días, bueno, pues ya les apoye con la recuperación los despachos de cobranza, ¿no? Entonces, ahí, antes de considerar si van a contratar un despacho de cobranza, también validen si su equipo de trabajo requiere capacitación, porque luego en ocasiones solamente requieren eso, una capacitación, y al momento en que empiecen a capacitar su equipo de trabajo, pues obviamente ya con los conocimientos, con las habilidades y con las técnicas necesarias que adquieren durante esa capacitación, pues van a empezar a lograr tener un mejor resultado, lo que va a impactar en la reducción de la cartera vencida. Entonces, yo lo que les recomiendo es que analicen primero, antes de contratar, validar si su equipo de trabajo requiere capacitación. Si ya vemos que su equipo de trabajo está capacitado, pero en este caso sí se requieren contratar más elementos para que les ayuden en la recuperación de cartera y mantener la cartera sana, bueno, se pueden apoyar por medio de un despacho de cobranza, que en este caso sería la administrativa. La cobranza extrajudicial, ¿en qué casos se suele requerir apoyo para contratar este tipo de cobranza? Pues prácticamente vendría siendo cuando ya ustedes mismos agotaron todos sus recursos, ya hicieron las llamadas a su cliente, ya realizaron algunas visitas con algunos de sus clientes y el cliente ya tuvo varias promesas rotas o inclusive ya les aplicó la de no te pago y hazle como puedas, ¿no? Entonces, ya cuando llegan a tener negativa de pago o ya el plazo de morosidad rebasó los 90 días, es conveniente que contraten a este despacho de cobranza extrajudicial. Este despacho de cobranza extrajudicial, como lo mencionamos anteriormente, les va a ayudar en primero establecer contacto con el cliente, presentarse como tal, como un despacho de cobranza que los esté representando a ustedes y buscar un acuerdo, una negociación con el cliente para obtener el pago correspondiente o promesa de pago. ¿Sale? Entonces ya esos son los objetivos o los resultados que espera al momento de gestionar la cobranza cobranza extrajudicial, y para que sea efectiva esa gestión debe obtener esos dos resultados, el pago o la promesa de pago. Ahí con la finalidad de que el cliente pues evite el que se le aplique otro tipo de cobranza que sea pues la judicial, ¿no? Entonces ahí el mensaje que debe de transmitir el despacho de cobranza es yo estoy aquí no para cobrarte, sino estoy aquí para ayudarte a resolver tu problema y te estoy proponiendo esta solución para que ya no tengas más ese adeudo y evites el que se proceda
judicialmente, porque ya tu cuenta se encuentra en jurídico. Entonces, muchos clientes al sentir esa empatía, pues tienen acceso, bueno, acceden a hacer la negociación, ¿no? Y por lo que les mencionaba, que si ese cliente ya cuando ve que lo está visitando un abogado y ya es por parte de un despacho, pues ya es cuando accede a hacer esas negociaciones, ¿no? Entonces, la cobranza extrajudicial lo que busca es tener una solución por la buena voluntad y evitar llegar a la cobranza judicial. ¿Sale? Entonces, normalmente ya cuando llegan a tener más de 90 días de atraso, su cliente ya les dijo, no les pago y háganlo como puedan, bueno, pues yo les recomiendo contratar a un despacho de cobranza extrajudicial. ¿Sale? Ahora, para los casos de cobranza judicial, eh, ahí hay dos formas de contratar este tipo de servicio. La primera es cuando el cliente definitivamente ya está en una negativa, ¿no? Si ya vemos que está en una negativa y ya mandaron a un abogado para gestionar la cobranza extrajudicial, bueno, pues ya, no lo pensamos más, preparamos la demanda para irnos a juicio. Entonces, ahí sí es muy importante que para poder gestionar este tipo de cobranza judicial, bueno, pues contemos con todos los documentos en original para poder proceder judicialmente, porque ya se va a preparar la demanda y en la demanda pues hay que presentar todos los elementos que justifiquen o que puedan probar que el cliente tiene la deuda con nosotros. Entonces, aquí en este tipo de cobranza judicial, bueno, pues efectivamente ya no cualquiera lo puede realizar, ya se requiere un abogado para que pueda gestionar o litigar esta demanda, ¿no? Entonces, normalmente también entre más sea la morosidad del cliente pues, y la dificultad también sea mayor, pues obviamente también viene siendo más costoso. No es lo mismo una cobranza extrajudicial a una demanda judicial. Por esto que aquí ya se requiere ejecutar una demanda o realizar una demanda y aparte hay que pagar los honorarios de un abogado. Aquí en la cobranza extrajudicial pues no se requiere una demanda, por lo tanto no es más accesible en cuestión de costos. La cobranza administrativa normalmente pues tiene un porcentaje de recuperación muy elevado porque es una cartera que se encuentra sana, entonces la recuperación es muy rápida y su objetivo es mantener la cartera sana, por lo que también en este caso pues también es más económica una cobranza administrativa que una extrajudicial. Entonces, dependiendo de la situación de las cuentas que ustedes quieran recuperar, es el tipo de cobranza que van a efectuar. Y resumiendo, cobranza administrativa es para aquellas empresas que no tienen un área especializada en cobranza, entonces en lugar de contratar gente, comprar equipos de cómputo y empezar a capacitar lo que viene siendo la curva de aprendizaje, pues en lugar de hacer eso, mejor contraten un despacho de cobranza en la cual van a tener resultados de forma inmediata porque ellos ya tienen la expertise, las herramientas de trabajo, el equipo de personal para poder gestionar esta actividad. Para aquellas cuentas que ya tienen más de 90 días y que no logran recuperar por alguna negativa, se recomienda la cobranza extrajudicial. Y para aquellos clientes que ya no tienen la liquidez, no se pueden localizar o ya estén en alguna negativa de pago o que ya pasaron por la cobranza extrajudicial, bueno, pues ya es hora de aplicar la cobranza judicial, que la cobranza judicial sería la respuesta al comentario que les lleguen a realizar de no te pago y hazle como puedas, pues le voy a hacer como pueda y ese como pueda pues va a ser la cobranza judicial. ¿Sale? Entonces, esos son los tres tipos de cobranza que pueden contratar. Entonces, obviamente, hay despachos que están especializados en cobranza administrativa, otros en cobranza extrajudicial y hay otros despachos que se enfocan únicamente en cobranza judicial. Otros suelen tener los tres tipos de cobranza o hay otros que cobranza judicial y extrajudicial. Ya, ahí dependiendo, hay varios despachos, ¿no? Entonces, ahí hay que revisar cuál es su principal servicio en el cual ellos se enfocan para lograr la recuperación.
Entonces, ¿qué es lo que debemos de validar en un despacho antes de hacer una contratación? Entonces, primero ya validamos cuál es el problema, ¿no? de la cartera vencida. Ya si identificamos que si es necesario contratar a un externo, bueno, ¿qué tipo de cobranza es la que voy a contratar? Ya si veo que a lo mejor yo decido gestionar la cobranza administrativa y solamente pasar a cobranza extrajudicial aquellas cuentas que ya no logre recuperar, bueno, pues vamos a ver qué características son las que debe de tener este despacho. Primero deben de validar que tenga una metodología que ya genere resultados. Esa metodología, pues obviamente ya tiene, cuando ya implementan sistemas de cobranza, tenemos una entrada, un proceso y una salida. Entonces ya está estandarizado. Al estandarizar una metodología, pues ya genera un resultado probado, que es lo principal que nos interesa. Entonces hay que validar qué metodología de cobranza es la que efectúa ese despacho. Luego, dos, deben de validar que esa cobranza sea efectuado por un experto en el área. No es lo mismo un despacho de reciente creación o que lo gestionen gestores que no han tenido que no tienen más de un año de experiencia en el área de cobranza o en el ramo de cobranza. Entonces, pues obviamente cuando es un novato, pues no va a tener los mismos resultados que alguien experimentado, ¿no? Debe de estar respaldado en habilidades de negociación y conciliación. Entonces, ahí principalmente por lo que les mencionaba, en la cobranza, principalmente en la negociación, lo que se busca establecer es acuerdos. Y para lograr establecer esos acuerdos con el cliente, los gestores deben tener habilidades tanto de negociación y conciliación, principalmente en la cobranza extrajudicial. En la cobranza judicial, ahí es más el expertise de poder elaborar la demanda, preparar los argumentos para la cobranza, la habilidad del abogado para responder los amparos que llegue a presentar el cliente. Entonces, obviamente, cada uno tiene que tener sus habilidades bien desarrolladas, ¿no? Eh, Obviamente también la escucha y el seguimiento, principalmente para la cobranza administrativa y cobranza extrajudicial, que ahí básicamente se debe de basar con el seguimiento que esté efectuando, en este caso, los gestores, ¿no? Y en el caso de los abogados para la cobranza judicial, pues ver las publicaciones de los acuerdos y dar el seguimiento para cumplir con las entregas de los requerimientos que va, de las respuestas que va dando el cliente o que va indicando el juez, ¿no? Luego, obviamente que esa metodología también funcione no solo al tipo de empresa, o sea, no es lo mismo gestionar una cobranza de una empresa financiera que de una empresa comercial a una empresa de servicios. Inclusive la zona geográfica puede variar con relación ¿cómo se llama? A la zona geográfica donde esté, ¿no? Puede variar por estados, no es lo mismo cobrar a alguien de Chiapas que cobrar a alguien del norte que a alguien del centro. Entonces es algo que hay que validar. También algo muy importante, y esto yo creo que es lo principal, que les agregue valor a la empresa. Que no solamente, bueno, aquí vemos que resultados y garantías, o sea que no solamente les entregue resultados en la recuperación, que garanticen el trabajo que ellos están efectuando, sino que también les agregue valor a su empresa, que pueda contribuir a la mejora de sus procedimientos, de sus habilidades, de implementar mejoras dentro de su organización. Esos son los aspectos que hay que cuidar y hay que considerar al momento de contratar a un despacho de cobranza. ¿Saben? Entonces, son los principales aspectos que hay que considerar. Entonces, en resumen, lo que vimos el día de hoy es los elementos que hay que contemplar para seleccionar un despacho de cobranza, en la cual vimos, primero hay que identificar la situación actual de la empresa,
Posteriormente, contemplar si la cobranza la podemos gestionar internamente con nuestro equipo de trabajo o agregar nuevos elementos a nuestro equipo de trabajo, o en su defecto, si es conveniente, bueno, contratar a un despacho de cobranza, que puede ser cobranza administrativa, extrajudicial o judicial, que vendría siendo los tres tipos de cobranza, ¿no? Las tres alternativas. Y los despachos de cobranza, que es lo que nos van a estar ofreciendo. Eh, Ahí según el despacho que vayamos a seleccionar, si nos va a estar apoyando con la cobranza extrajudicial, judicial, o solamente con la cobranza administrativa o parte de la cobranza administrativa, ¿no? Y las cualidades, que son las que acabamos de revisar anteriormente, para ver en qué nos va a ayudar. Obviamente siempre vamos a exigir resultados, también que nos den garantías del trabajo que van a efectuar, y principalmente que también nos agreguen valor, que nos ayuden a mejorar nuestra operación de cobranza y de recuperación. ¿Sale? A ver, vamos a dar un minuto porque creo que ya se acabó la batería. Dejen. Ahí está. Nada más me gustaría si me pueden confirmar si se escucha mi audio, que no esté hablando solo, porque ya se le acabó la batería aquí a mi audífono. Ok, sin problema, perfecto. De todas formas ya estamos terminando. Perfecto. Entonces, esas son las principales cualidades que hay que tener en cuenta antes de contratar a un despacho. El tipo de cobranza, cuáles son las cualidades que hay que validar de ese despacho, y en resumen lo que les mencionaba es que principalmente garantice resultados y que nos agregue valor a la empresa. Ahora, de hecho, en el próximo mes de noviembre vamos a dar 2 cursos. El primero es el curso de otorgamiento de crédito, que está bastante padre y que les puede servir bastante, ya que la mayoría de los problemas de cobranza surgen a raíz de que no se está haciendo una buena originación o que no se estén colocando de forma correcta los créditos. ¿A qué me refiero con esto? En que le estén dando un crédito a alguien que no tuvieron que haberle dado, o que le dieron de más a alguien que no podía cumplir con esos requerimientos, o que no tenía la capacidad de pago para poder pagar todo ese crédito que le dieron, ¿no? Entonces, ahí en el curso de otorgamiento de créditos, si están interesados, ahí lo que vamos a ver es cómo perfilar nuestros clientes para darles el producto o el crédito que nosotros ofrecemos en nuestra empresa. Ahí lo que buscamos es que busquemos a esos mejores clientes, que son los que pagan bien, que no generan tantos dolores de cabeza, o que no generan más bien dolores de cabeza, y que compran frecuentemente, ¿no? Ese es el objetivo que hay que buscar. Entonces vamos a determinar qué requisitos le vamos a pedir, qué documentación son los que vamos a estar analizando, de dónde vamos a obtener información del cliente, que sería la solicitud de crédito, o por fuentes externas, como puede ser el buró de crédito, o solicitar a algunas agencias de investigación que se encargan de hacer esa obtención de información principalmente financiera del cliente para poder hacer el análisis, ¿no? Al momento en que contamos con esa información, bueno, ¿cómo vamos a hacer ese análisis, esa evaluación del cliente? Vamos a determinar, o más bien vamos a crear diversos perfiles de cliente, desde el que tiene mayor riesgo al que menos riesgo representa para nosotros, y con base al perfil en el cual esté encuadrando el cliente, pues ya se determina qué se le va a requerir, cuánto se le va a prestar, si se va a requerir garantías, algún aval u obligado solidario para darle el préstamo, ¿no?
Eso va a ser el miércoles 17 de noviembre, de 16 a 20 horas. Y también tenemos el curso de taller de cobranza efectiva, el cual sería el día siguiente, jueves 18 de noviembre, de las 14 a las 18 horas. En ese curso de cobranza lo que vamos a ver son casos prácticos de donde les vamos a donde inclusive ustedes pueden presentar casos reales de los que están enfrentando y que se les está complicando gestionar la cobranza, y ahí en ese taller pues obviamente les vamos a dar todos esos conocimientos, todas esas técnicas y habilidades que se requieren para gestionar esas cuentas, ¿no? Con relación a los casos prácticos, bueno, pues ahí les vamos a la hora que ustedes presenten esos casos, les vamos a dar tips y herramientas e inclusive recomendaciones de cómo estaríamos gestionando ese tipo de cobranza para lograr el resultado. Una de las ventajas de este taller es que les vamos a compartir el mejor de nuestro conocimiento que nos ha dado los resultados durante toda nuestra operación de negocio. Entonces nuestros gerentes y directivos que actualmente se encargan también de realizar la cobranza, pues también les van a compartir toda su experiencia y qué es lo que ellos han hecho para lograr una buena recuperación. ¿Sale? Entonces tenemos esos dos cursos. Si les interesa, a favor de contactarnos, los que están por Zoom, por medio del mensaje o del chat, a los que están viendo este webinar por Facebook, igual en la sección de comentarios o de mensajes nos pueden también escribir y nosotros con gusto les podemos dar la información. De hecho, ahorita se viene lo que es el Buen Fin, entonces si más no recuerdo, pues va a haber buenas promociones, entonces para que aprovechen y se puedan capacitar para tener muy buenos resultados a un costo pues preferencial, ¿no? Esos serían los cursos que vamos a tener el próximo mes, y de hecho también en el mes de noviembre nuestro próximo webinar va a ser la importancia del pagaré en la cobranza y el otorgamiento de crédito, que sería el jueves 25 de noviembre a las bueno, dice PM, pero es AM, sería a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana vamos a dar este webinar, donde ahí les vamos a enseñar pues cuáles son los beneficios de aplicar el pagaré, cómo se debe de implementar de forma correcta, porque luego también nos hemos topado casos en que luego les preguntamos a nuestros clientes, ¿tienes pagaré para poder gestionar la cobranza o efectuar la cobranza? Nos dicen que sí, pero a la hora de revisar el pagaré, pues resulta que ya no lo llenaron de forma correcta, ya prescribió y ya no se puede utilizar para efectuar la cobranza, al menos por la vía mercantil. Entonces ahí les vamos a dar varias recomendaciones que ustedes pueden implementar para hacer un uso efectivo del pagaré y les puede ayudar a tener una mejor colocación y también una buena recuperación. ¿Vale? Entonces serían los tres próximos cursos y webinars que vamos a tener en el mes de noviembre. Repito, el de otorgamiento de crédito, que sería el miércoles 17 de las 4 a 8 de la noche, el de cobranza efectiva, que sería el jueves, o sea el día siguiente, de las 2 de la tarde hasta las 6 de la noche. Y ya, nuestro próximo webinar, que va a ser la importancia del pagaré en la cobranza y la originación o el otorgamiento de crédito, que sería jueves 25 de noviembre a las 11. ¿Sale? Ahí cualquier duda que lleguen a tener con este webinar, con gusto nos pueden contactar. De igual forma por Facebook, por Messenger, o de igual forma nos pueden escribir un WhatsApp. El número es el 55 43 30 37 79. Lo repito, 55 43 30 37 79. ¿Sale? Entonces nos pueden escribir por WhatsApp o también nos pueden escribir al correo, que sería el de hola arroba, como la razón social de la empresa, financialmerc o financialmerc con c de casa.com. Entonces ahí nos pueden contactar, nos pueden por WhatsApp nos pueden pedir información de los cursos y ya con gusto les podemos dar información para que puedan participar
Los talleres son muy buenos, les va a ayudar bastante, tanto en la originación como en la recuperación. Y lo mejor de todo es que a un buen costo. ¿Sale? Entonces, les reitero, mi nombre es Eduardo Rubalcaba, para servirles. Cualquier duda que lleguen a tener, con gusto nos pueden contactar a los números que les proporcioné. Y estamos en contacto en el próximo webinar y en los próximos cursos. Que tengan excelente tarde. Hasta pronto.